Muy buenos días, mis queridos estudiantes de medicina, enfermería práctica, physician assistants, enfermería, nurse practitioners, premédica. Este es su amigo de siempre, el doctor Julio Manuel Martínez Echevarría, dándole la bienvenida a nuestro repaso para la reválida criolla. Hoy es jueves y es el 7 de mayo del 2026. Ya llevamos un año en esto. Y hoy tenemos tres casos en hematología y oncología. La última vez que discutimos casos en hematología y oncología, de acuerdo a mi calendario, fue el 27 de junio, junio 27 del año pasado. Ya hemos acumulado seis casos. Hoy vamos a acumular tres más para un total de nueve. Así que vamos al caso del día, caso número 7 en total del lote, primer caso del día, primera discusión del día. Una mujer nulipara de 57 años acude a su médico de cabecera preocupada por un bulto indoloro que encontró en el cuadrante superior derecho de su mama derecha. Su madre falleció de cáncer de mama a los 60 años. Su historial médico es significativo por obesidad leve, inicio temprano de la menarquía e inicio tardío de la menopausa 3 años antes. Ha notado algo de dolor unilateral y hay unos hoyuelos en la mama derecha, pero ha tenido miedo de pedir cita a su médico, con el historial médico de su mamá cualquiera. La prueba de laboratorio muestra un nivel de calcio sérico de 9,7 miligramos por decilitro. Las preguntas que tenemos es, vamos a empezar, ¿cuál es el diagnóstico más probable? La segunda pregunta sería, ¿cuál es la patofisiología de la afección del paciente? La tercera pregunta es, ¿qué factores de riesgo se asocian con una mayor incidencia en esta afección? La cuarta pregunta es ninguna, tenemos solamente tres preguntas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable aquí? Cáncer de mama, que es la principal causa de muerte por cáncer en las mujeres. Lamentablemente, la mayoría de los tumores se desarrollan en los cuadrantes superiores eh, externos. Los cuadrantes superiores externos y en los tipos de cáncer del mamo está el cáncer eh, ductal en situ, ah, ductal carcinoma. Lo dije bien, ya. No, ductal carcinoma in situ sería. Lo dije al revés. Que es no invasivo y es una condición generalmente premaligna. El carcinoma ductal invasivo, que conlleva un 75% de los casos invasivos de cáncer de la mama. Está el cáncer de mama medular mucinoso y tubular. Y ese en inglés es el que llaman medullary mucinous and tubular breast cancer, que este compone el 15% de los cánceres invasivos de la mama. Está el invasive lobular carcinoma, que es el carcinoma lobular invasivo. Este particularmente conlleva el 10% de los casos de cánceres invasivos de mama. Entonces están los pyeloid tumors, linfomas, sarcomas, tumores filoides, linfomas, sarcomas. Y estos cánceres son una forma rara de cáncer de mama invasiva. Está también el cáncer inflamatorio o Paget disease de la mama. Carcinoma inflamatorio o enfermedad de Paget de la mama, que no son tipos histológicos específicos de cáncer, más bien son características morfológicas del cáncer de mama de induración. Vas a encontrar una induración, hoyuelos, eritema en la mama. ¿Cuál es la patofisiología de esta condición? Vamos a la segunda pregunta.
Y el cáncer de mama es el resultado de un evento transformador u oncogénico que lleva a la proliferación clonal y la supervivencia de células de cáncer de mama. Y existen dos tipos generales de cáncer de mama, el esporádico y el hereditario. En los eventos que se desencadenan el cáncer de mama esporádico a menudo se desconocen, pero se han implicado anomalías en las vías del ciclo celular, incluida la señalización del HER2, estrógeno y progesterona, al igual que la presencia de los genes BRCA1 y BRCA1, que eso es simplemente una abreviatura para Breast Cancer Type 1, Breast Cancer Type 2, que se han relacionado con el cáncer de mama y de ovario hereditario y están relacionados con defectos en la reparación de errores de apareamiento del DNA. En particular, el cáncer de mama hereditario, el caso de nuestra paciente, solo representa entre el 5 y el 10% de todos los cánceres de mama diagnosticados en Estados Unidos. Esta paciente parece tener eh, el tipo de cáncer hereditario por el cuadro de su mamá, pero también podría ser esporádico. Y yo hago el argumento que es más esporádico que hereditario basándome en el inicio tardío del diagnóstico, el aumento de la exposición hormonal debido a la menarquía temprana, la menopausia tardía y la obesidad. Debatible. ¿Qué factores de riesgo se asocian con una mayor incidencia de esta afección? Obvio, sexo femenino, consumo de alcohol, densidad mamaria, fumar, menarquía temprana o menopausia tardía, como en el caso de nuestra paciente. La edad, los antecedentes familiares entre el 50 y el 70% de las mujeres portadoras de las mutaciones del BRCA1 y el BRCA2 desarrollan cáncer de mama. Terapia de reemplazo hormonal, estrógeno y progesterona, es otro factor de riesgo. Nuliparidad o primer embarazo tardío, mujeres que quedan embarazadas después de los 40 o los 30 largos. Obesidad en mujeres en posmenopáusicas, biopsia de mama previa, en particular para lesiones con atipia y exposición a la radiación en el tórax. Con eso terminamos nuestro primer caso. El segundo caso, que es el caso número 8 del lote, segundo caso del día. Tenemos un paciente, un hombre de 35 años que acude a su médico, digamos a usted, eh, quejándose varios meses de antecedentes de diarrea acuosa. Informa que la diarrea a menudo tiene un aspecto grasoso, pero nunca sanguinolenta. En la exploración física, o sea, el examen físico, el hombre presenta enrojecimiento facial y un eritema violácea con manchas, violetita. Cuando se le pregunta sobre este enrojecimiento, el hombre dice que le ha ocurrido varias veces en el día durante los últimos años, a menudo mientras se siente estresado en el trabajo. Parece que tiene un trabajo que conlleva mucho estrés o mucha tensión. Basado en esto, una pregunta un tanto ah, eh, ambigua. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Eh, ¿Qué pruebas de laboratorio puede ayudar a confirmar el diagnóstico? ¿Cuál es la patofisiología de esta afección? La cuarta pregunta es ¿qué tipo de afección cardíaca se observaría típicamente en pacientes con esta afección? Y la última pregunta, ¿cuál es el tratamiento adecuado de esta afección? Nuestro querido amigo tiene el síndrome de carcinoid, carcinoid syndrome, secretor, carcinoid syndrome, tipo secretor, que es el diagnóstico más probable aproximadamente entre el 75 y el 80% de los casos de síndrome de carcinoide surgen de un tumor carcinoide de intestino delgado. Pero solo aproximadamente el 10% de esos tumores carcinoides resultan en síndromes carcinoides. Eh, voy a discutir un poco una tabla que se me presentó con las características clínicas en pacientes con síndrome carcinoide. Los síntomas y signos, vamos entonces, construyan la tabla imaginariamente en el lado izquierdo, síntomas y signos, en el medio, la presentación,
y en la derecha durante el curso de la enfermedad. Las características clínicas en pacientes con síndrome carcinoide, cuando presentan con diarrea, la presentación entre el 32 al 73% de los casos y durante el curso de la enfermedad ocurre entre un 68 y un 84% de los casos, muchísimas veces. Sofoco, sofocación en la presentación, unos 23 a un 65%, durante el curso de la enfermedad entre un 63 a un 74%. Dolor se presenta en la presentación solamente el 10% de los casos y durante el curso de la enfermedad el 34% de los casos. Es más, o silbilancias en la presentación un porcentaje bien bajito, entre un 4 y un 8% durante la presentación, durante el cuadro de la enfermedad, debo decir, de un 3 a un 18%. Pelagra, en la presentación solamente un 2% y durante el curso de la enfermedad un 5%. Eh, ¿Y qué tal? Ninguno, ningún síntoma, o sea, asintomático. Durante la presentación, créanlo o no, hasta el 12% de los casos son asintomáticos y durante el curso de la enfermedad un 22%. Interesante, ¿verdad? ¿Qué prueba de laboratorio vamos a usar para ayudar a confirmar el diagnóstico? No estamos conformes a esto, tenemos que hacer unas pruebas de laboratorio, obviamente. Muchas afecciones como la menopausia, así como la reacción al alcohol, el glutamato, los bloqueadores de los canales de calcio pueden causar sofocos, pero los sofocos junto con un aumento de ácido 5 hidroxilindo acético en el análisis de la orina solo se producen en el síndrome carcinoide. Y esto en inglés se llaman un aumento en el 5-hydroxyindoleacetic acid. Y eso se presenta en urinálisis. ¿Cuál es la patofisiología de esta condición? El síndrome carcinoide se produce solo cuando concentraciones suficientes, y oigan esto bien, de sustancias secretadas por tumores carcinoides derivadas de células neuroendocrinas lleguen a la circulación. Y los tumores carcinoides secretan una variedad de péptidos gastrointestinales, tales como la gastrina, la somatostatina, la sustancia P, el polipéptido intestinal vasoactivo, que no es lo mismo que la sustancia P, el polipéptido pancreático, histamina, cromogranina A y serotonina, y es poco probable que el síndrome carcinoide se presente en tumores carcinoides intestinales a menos que haya metástasis hepática. ¿Qué tipo de afección cardíaca se observaría típicamente en pacientes con esta afección? La afección valvular derecha presentándose en un 11% de los pacientes inicialmente y puede subir hasta un 41% durante el curso de la enfermedad. Y la enfermedad cardíaca resulta por la fibrosis mediada por la serotonina en el endocardio y más comúnmente en la válvula tricúspide. Y hasta el 80% de los pacientes con afecciones cardíacas desarrollan insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es el tratamiento adecuado de esta afección? Si es posible, la localización de un tumor carcinoide discreto, la resección, obvio, la resección quirúrgica es el tratamiento óptimo. Para otros casos, el tratamiento sintomático con octreotida es el más beneficioso. Vamos al tercer y último caso del día, caso número 9 del lote. Un niñito de 13 años es llevado a su médico por un aumento de la distensión abdominal y el dolor que ha durado 7 días. La exploración física, examen físico, revela disminución de los ruidos intestinales, timpanismo y dolor a la palpación en la parte inferior del abdomen. Se le hace un CT scan, una tomografía computarizada del abdomen, muestra una masa de unos 6 centímetros, casi 3 pulgadas, que afectan el ilio distal. Y se toma una biopsia de la masa bajo guía radiográfica
Y la muestra histológica muestra láminas de células linfoides de tamaño intermedio con núcleos no contorneados y una cromatina gruesa con muchos macrófagos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de este paciente? Dos, ¿cuáles son las tres formas de esta afección? Número tres, ¿cuál es el cambio citogenético típico en esta afección y qué gen involucra? Número cuatro, ¿cuál es el tratamiento adecuado para la afección? Número cinco, ¿qué es el síndrome de lisis tumoral? Bueno, vamos a discutir la pregunta número uno. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de nuestro paciente? Linfoma de Burkitt's, Burkitt's linfoma. Un linfoma non-Hodgkins de células B altamente agresivo, lamentablemente, y el patrón de cielo estrellado en la histología, que eso es lo que vemos, eso es lo que quiere decir láminas de células linfoides de tamaño intermedio con núcleos no contorneados y cromatina gruesa, junto con muchos macrófagos. Eso es lo que llaman Starry Sky. Starry Sky, cielo estrellado en la histología, es clásico para esta afección y el linfoma de Burkitt's del tracto gastrointestinal generalmente afecta el ilio seco y el peritoneo. ¿Cuáles son las tres formas de esta condición? La forma esporádica, vamos a empezar con la número uno, la forma esporádica, como se describe en este caso, el nene tiene la forma esporádica, que es la forma más común en el mundo desarrollado y aparece en niños y adultos jóvenes. Número dos, la forma africana endémica, que está estrechamente asociada con la infección por el virus de Epstein-Barr virus. Ese es otro tipo. En este tipo, el linfoma generalmente se presenta como una masa maxilar o mandibular. Mm. Eh, la forma asociada también sería la tercera forma al HIV, que es el tipo final, y puede provenir de la reactivación del virus latente en pacientes inmunodeprimidos. Eh, el virus Epstein-Barr virus, EBV. Y típicamente este tipo surge en los ganglios linfáticos. Tercera pregunta, ¿cuál es el cambio citogenético típico de esta afección? Y esto es interesantísimo. En el cambio citogenético, todas las formas del linfoma de Burkitt's involucran el gen C chiquitita, rayita, MYC, que se encuentra en el cromosoma 8. Y la translocación característica es T814. Y esto coloca el protoncógeno CMYC adyacente al locus de la cadena pesada de inmunoglobulinas en el cromosoma 14. Eh, y esto resulta en la sobreexpresión del CMYC, que es un factor de transcripción que controla el metabolismo celular, lo que lleva a un mayor crecimiento celular. Y las células tumorales suelen ser CD20, CD10 y BCL6 positivas. BCL6 positivas. ¿Cuál es el tratamiento adecuado para esta afección? El linfoma de Burkitt's endémico se trata con quimioterapia. Pero el linfoma de Burkitt's asociado al HIV y esporádico no son necesariamente tan fáciles de tratar. Tanto los casos asociados al HIV como los esporádicos también suelen hacer metástasis, lamentablemente, en el sistema nervioso central. Y esto requiere radioterapia y quimioterapia intratecal para su control.
Ahí está el problema. Ahí es cuando se nos complica el cuadro. Eh, Radiación en el sistema nervioso central y quimioterapia intratecal para el control. Entonces, la última pregunta, ¿cuál es mentira, ¿cuál es el síndrome de lisis tumoral? Y esto en inglés es lo que llaman tumor lysis syndrome. ¿Qué es esto? El tumor lysis syndrome o el síndrome de lisis tumoral se debe a la gran cantidad de muerte de células neoplásticas durante el tratamiento con quimioterapia, que se observa típicamente en los cánceres de crecimiento más rápido, como el linfoma de Burkitt's. Los análisis de laboratorio van a mostrar múltiples complicaciones metabólicas. Vas a ver hiperfosfatemia, hipocalcemia, hiperuricemia, hiperpotasemia, y todo esto conduce a la insuficiencia renal aguda. Y se pueden utilizar alopurinol o rasburicasa, hidratación intensiva y diuresis para prevenir estas consecuencias. Con esto, mis queridos amigos, mis queridos internautas, estudiantes de medicina o lo que sean ustedes, terminamos la sesión de hoy, jueves 7 de mayo. La próxima sesión vamos a cubrir preguntas de escoge múltiple en el área de oncología y hematología. Si les gustó, denle like, suscríbanse, si no, pues vuelvan otra vez si quieren o lean un libro. Anyway, este es su amigo de siempre, el doctor Julio Manuel Martínez Echevarría. Me despido hasta la próxima. Y a los que no vengan a la próxima sección, pues buen fin de semana. Adiós.